Vamos a hablar hoy del cólico en los caballos. El cólico se define como un dolor a nivel del abdomen. Puede ser de una parte del intestino, de los ovarios, del útero, de un feto o de una víscera que le esté doliendo al caballo. Hay muchos tipos de cólicos de los cuales mi compañero Javier va a darles una identificación de los hábitos más comunes y perjudiciales en los cólicos. A ver, a nivel del mundo, el cólico o el síndrome abdominal agudo es una patología realmente muy frecuente. Los tipos de cólico son demasiados. Se considera que es una patología de tipo multifactorial. Pero en el caso particular de Colombia, nosotros sí nos tenemos que preocupar un poco por el tema del cólico de origen alimentario. Infortunadamente, el manejo de alimentación que se le da al caballo, que se le da a través del tiempo, ha hecho que el caballo sea demasiado sensible a patologías de tipo digestivo. Infortunadamente, nosotros nos hemos justificado simplemente en teorías muy antiguas, como el que el caballo le tiene que dar cólico porque el caballo quedó mal hecho del sistema digestivo. O sea, el caballo es un animal muy evolucionado, pero que se quedó retrasado en su sistema digestivo. Lo que se ha podido identificar en estos últimos años de investigación y de estudio respecto al cólico del caballo es que es la mala alimentación y las malas prácticas alimentarias que se tienen con el caballo las que producen el problema, no es que el caballo esté mal hecho. Para muchas personas el caballo ideal debería ser un caballo que tuviera el ciego y el colon, que son cámaras de fermentación en su sistema digestivo, que las tuviera antes del estómago, ¿sí? Para que el caballo pudiera digerir mejor lo que se come, porque el caballo moderno tiene un estómago muy pequeño. Eso convertiría al caballo no en un monogástrico, sino en un poligástrico. Entonces, coloquialmente podríamos decir casi que no tenemos caballos de carreras o caballos de paso, sino vacas de carreras o vacas de paso, por decirlo de esa forma. Realmente el problema en que radica en que cuando el caballo está 24 horas del día restringido a un espacio 3×3 y dependiendo de la alimentación que el hombre ofrece, si la alimentación es buena, los resultados zootécnicos y alimentarios al caballo son muy buenos. Pero si la alimentación es muy mala, es muy pobre o es mal concebida en términos de cantidad, en términos de frecuencia de alimentación, en términos de calidad de dieta, pues obviamente el que sufre es el caballo, que es el que la recibe. Entonces, mientras nosotros no corrijamos las malas prácticas de alimentación, el caballo será un animal altamente sensible o susceptible a sufrir de síndromes abdominales. Dentro de esas prácticas, ¿qué tenemos malo? El pensar que hasta el caballo es sano darle 2 o 3 comidotas al día, y el pensar que el caballo, antes que un herbívoro monogástrico, que es su condición natural, es un animal que acepta cualquier tipo de alimento. En nuestra experiencia lo que hemos aprendido es que entre más sustratos alimentarios le metes a la comida de un caballo, más riesgo sumas. O sea, es muy fácil alimentar a un caballo con una dieta fundamental bien llevada de pasto, un buen concentrado diseñado para lo que el caballo es en las condiciones en las que vive o en las condiciones fisiológicas en las que encuentre. Eso quiere decir, no se puede alimentar igual un potro que una yegua, que un reproductor, que un caballo de mantenimiento, que un caballo cabalgatero de fin de semana, o que un caballo que trabaja toda la semana, o de un caballo de alto desempeño atlético. Y es distinto alimentar la yegua en sus diferentes etapas o un potro en sus diferentes etapas de vida. Entonces, además de una muy buena base forrajera, un suplemento que sea dirigido a lo que el caballo necesita para su condición, sal a voluntad y agua limpia a voluntad todo el día. En el momento en que el propietario o el caballista empieza a pensar que ese caballo necesita extras, y cuando hablamos extras es empezar a incluirle, por ejemplo, alfalfa,
empezar a incluirle derivados de molinería, salvados, mogollas, incluirle caña, derivados de caña, incluirle zanahoria, remolacha, cebada, avena. A medida que uno le suma componentes a la dieta, suma riesgos. Y el resultado final es que tenés un caballo cada vez más cerca de desarrollar un componente alimentario que normalmente se va a traducir en un cólico. Entonces, esas son como las cosas que nosotros hemos aprendido en este tiempo. La verdad, la alimentación y la nutrición del caballo en los últimos 10 años tuvieron un proceso de evolución grandísimo, porque prácticamente tuvo 30 o 40 años en un bache científico tenaz, donde alimentar de cualquier forma era válido, porque yo así lo aprendí, porque así me educaron, porque así lo he hecho toda la vida y porque eso me demuestra que mi caballo está gordo, que si está gordo es el que está sano y es el bonito. No necesariamente la obesidad es sana, y eso es un tema que ya hoy está muy debatido. Ya hoy día se habla del síndrome metabólico equino a partir de problemas de diabetes, por ejemplo, de alteraciones en la forma en que maneja los carbohidratos y cómo los deposita. Entonces nosotros ya, por ejemplo, hoy tenemos caballos con cólicos porque sus vísceras están engrasadas, ¿sí? Porque a la hora de suturarlos después de un cólico no hay que... En estos días aquí riéndonos en una cirugía decíamos que íbamos a ofrecer la posibilidad de, además de hacer lipoescultura posquirúrgica, porque a veces nos toca... De grasa que sacamos, sí, es tanta la grasa que si no sacamos grasa no podemos suturar, no podemos afrontar. No podemos entrar. Entonces, con un caballo que uno tiene en una situación metabólica muy pobre, y uno no hace referencia a que esté pobre porque esté flaco, porque ese es otro concepto. Es que la gente dice, es que el caballo que está delgado está mal alimentado. No necesariamente. Aquí hay individualidades, como hay personas, como hay apetitos, como hay gustos, ¿sí? Y el caballo, aunque uno piense que en su alimentación es muy primaria, a la hora de seleccionar alimentos siempre busca lo que organolépticamente más lo atrae. Y cuando hablamos de organoléptico es que es lo que le huele bien, lo que le sabe bien, lo que es blandito del caballo y lo que le gusta y en lo que lo han acostumbrado. Eso desmitifica de alguna forma teorías que tiene la gente en campo, como por ejemplo que si el caballo no toma agua enmelazada, no está tomando agua de buena calidad. Eso es un error muy grande. El caballo necesita agua y necesita electrolitos. El resto son aditivos o componentes que le pueden ayudar en algún momento si uno los aplica en una forma objetiva. Pero cuando usted le echa porque hay que echarle, porque es que el caballo para que esté gordo hay que echarle mucha comida, ahí es donde las cosas no funcionan. Hablemos de la hay otra parte importante en la alimentación, que es el agua. Nadie tiene en cuenta el agua como alimento, y el agua es un alimento. Importantísima. Entonces, muchas veces cuando manejamos el poco consumo o el bajo consumo de agua en los animales, eso pasa desapercibido en la mayoría de las pedreras. Y eso puede ser una causa demasiado alta en la incidencia de cólicos, porque encontramos caballos que son alimentados a base de alimentos secos, que consumen poquita agua, por mala calidad del agua, incluyas en mala calidad el olor o el sabor del agua, muchas sales disueltas, aguas duras. Cuando hablamos de alimentos secos, es el heno y el pellets. El pellets, el concentrado, cualquier tipo de harina que uno le dé al caballo. Entonces, en ese momento los caballos deben consumir una cantidad aceptable de agua, y el palafrenero o la persona que está encargada de cambiar las aguas, el establero, no se fija, sino que cambia las aguas 1 o 2 veces al día, pero no medimos el consumo del caballo, y es importante medirlo. De acuerdo al clima cambia, uno también consume más agua en ciertos días que en otros, tiene variabilidad, pero es importante que la persona que está encargada de la alimentación del caballo se dé cuenta si el caballo está consumiendo buena cantidad de agua. Muchas veces en climas demasiado cálidos, el agua demasiado caliente, cuando las mangueras que llevan el agua a los bebés
están expuestas al sol, llegan a temperaturas altísimas. Entonces el caballo no la va a tomar, no la va a consumir. O al contrario, si los días o los climas están demasiado fríos y le damos un agua con una temperatura demasiado baja, tampoco va a consumir agua. Entonces eso también es una causa importante de cólicos. Y en cuanto a lo que decía Javier, de la alimentación, que creemos que el caballo está muy mal diseñado en cuanto a la parte anatómica del digestivo. Antes está muy bien diseñado, porque el caballo tiene dentro de los instintos atávicos huir, caminar, correr, es un atleta. Entonces él come seguido y distribuye en toda la extensión del digestivo la comida, todo el bolo alimenticio. Entonces es un animal que le permite hacer ejercicio estando lleno. En cambio los otros animales, inclusive nosotros, comemos, almacenamos en el estómago y los rumiantes en los preestómagos y después de los echan a rumiar. El caballo está diseñado para estar andando. Un caballo se puede andar entre 24 y 30 kilómetros diarios en su vida libre. Incluso hasta 80 kilómetros en condiciones de restricciones de alimento. Un caballo tranquilamente puede caminar 80 kilómetros al día buscando forraje y agua. Entre caminar, galopar, tirar patadas, hacer lo que hace un caballo libre, que son cosas necesarias en él, que son cosas fisiológicas y funcionales en él. Y un caballo cuando tiene cólico, ¿cómo podemos verlo? Para que una persona que no tenga mucha experiencia en el manejo sepa. El caballo empieza inquieto, empieza a sudar, empieza a mirarse los costados, constantemente voltea la cabeza, mira el abdomen, trata de patearse el abdomen, empieza a escarbar con las manos, se echa y se para, se acuesta de lado, no se halla, como decimos nosotros, no se halla en ninguna posición. Y esa es una forma ya de alarma, para que la persona pueda llamar al veterinario y mientras tanto que le indique qué primeros auxilios o qué cosas debe hacer con él. Lo importante es no dejarlo revolcar. Cuando vemos un caballo inquieto hay que ponerle un cabresto y empezar a caminarlo ojalamente. Porque si el caballo, digamos, el caballo se llega a dar una vuelta, muchas veces la sobrecarga de alimento está en un sitio específico del intestino, y el caballo hay partes donde no tiene mesenterio, que es una tela que tienen los intestinos para soportarlo en su posición, hace un giro sobre sí mismo y hace una torsión como hacerle a una toalla así. Entonces esa torsión puede provocar muerte de partes del intestino por falta de circulación. Hay una cosa que me parece muy importante, yo no sé, doctor Libro, que podrá aportar además en toda su experiencia, pero nosotros sí tenemos claro que en campo se cometen demasiados errores de manejo, tratando, yo no sé a veces si será de rebajar costos, de no tener que llamar a un veterinario, o esa mala idea que tienen muchas personas que piensan que saben mucho de esto, que viven ahí, que se han criado ahí, entonces que pueden tomar decisiones. Un cólico, como lo decía Ibro ahorita, el cólico es un problema multisistémico, ¿sí? Y multifactorial. Entonces solamente un profesional capacitado y entrenado en el área podrá llegar a hacer un buen diagnóstico. Nosotros muchas veces aquí llegamos y estamos al frente del quirófano y llegamos aquí sin saber qué nos vamos a encontrar. Por eso dentro del plan diagnóstico del dolor abdominal está una cosa que se llama laparotomía exploratoria. Y esa exploratoria, porque nadie sabe qué, o sea, vaya y ahora a ver qué encuentra. Y en ese momento es un diagnóstico, pero también después de que uno abre y encuentra el problema, si se puede lo soluciona. Pero ¿a qué va mi comentario? A que a mí me preocupa mucho que en campo todavía haya tantas personas del gremio caballista que tienen experiencia, que les ha tocado manejar cólicos y que siguen aplicando medidas como echarle cerveza por la nariz. Hemos sabido de casos de vidrio molido, orines. Lo primero que hacen es, el primer diagnóstico que hace una persona en campo es: el caballo está atacado de orina. Y le ponen diurético. Y le ponen un diurético, fatal, porque un caballo que está atacado de orina no es porque tenga una obstrucción en el uretero o en el riñón. El caballo que no orina es porque está deshidratado y su forma de defensa orgánica es bloquear el riñón para evitar perder más líquidos. Entonces ponen un diurético y lo obligan a orinar
y lo acaban de deshidratar, y ese es uno de los puntos Es críticos un del error manejo. graso en nuestro medio, es el error más grande que tenemos. Y que la gente apenas ve un animal con sintomatología de cólico, le pongan un diurético. Hay una cosa muy importante, y es qué primeros auxilios hacemos cuando nos da un cólico. Lo primero que hay que hacer, como ya lo dijo Pineda, es coger el caballo, tenerlo que no se revuelque y quitarle el dolor. El dolor hay que quitarse. Se le debe quitar con dipirona, que la dipirona se consigue como novalgina, betalgina, colibe, etcétera, cantidad de nombres comerciales. Con el flumicin megaglumine, que se consigue como finadine, como fadine, etcétera, etcétera, cantidad de nombres. Pero lo primero que hay que quitarle al caballo es el dolor. Perdón, sí, pero hay una cosa que es importante y es cierto, o sea, la primera medida es quite el dolor, para que rompa el control, el ciclo dañino de dolor, deshidratación, que eso es lo que mata a los caballos, ¿sí? Básicamente muchos se mueren chocados, el choque hipovolémico, porque pierden líquidos, tienen un dolor intenso que les mantiene la pérdida de líquidos y no se rompe ese ciclo. Que como lo decía Gibredo, hombre, hay que empezar por quitar el dolor, y la dipirona es una buena opción y el fluniximab es una excelente opción. Pero por ejemplo la fenilbutazona, que es otro analgésico, que hay mucha gente que lo recomienda y lo usa, no es un fármaco de elección para quitar dolor visceral. Y otro visceral, fármaco que hay que quitar, pero de inmediato, es la buscapina. La gente piensa que la buscapina es otro analgésico para quitar el dolor de las vísceras. Está contraindicado en los cólicos porque no hemos identificado qué tipo de cólico es. Y en los cólicos equinos porque disminuye el peristaltismo. Entonces lo que nosotros necesitamos con la buscapina es muy buen analgésico visceral, pero disminuye la motilidad del intestino. Y en la mayoría de los cólicos equinos lo que tenemos que luchar es contra la baja motilidad del intestino, o sea que está contraindicado en los cólicos de equinos, los cólicos digestivos de equinos. Para otro tipo de cólicos viscerales es excelente en otras especies, pero en el equino es muy bueno que no la usemos de primera mano o que la use simplemente un profesional capacitado que sepa a qué tipo de cólicos se está enfrentando. Y otra cosa es que el flunixin meglumine es buenísimo, pero la primera recomendación que yo haría en campo como primeros auxilios es que no usen más bien un analgésico más suave como la dipirona, porque el flunixin es tan bueno que el caballo, aún con dolor o sin solucionar el problema mejor, quita el dolor y la gente se tranquiliza y el cólico va avanzando y va en contra del paciente porque el caballo se sigue deteriorando, porque le quitamos el dolor pero no le quitamos el origen de ese dolor. Entonces hay que tener ciertas restricciones con el uso de los analgésicos tan potentes. Otro contraindicado es la arecolina. La arecolina hace lo contrario a la buscapina. O sea, la buscapina merma los movimientos intestinales y la arecolina los exacerba. Entonces, si hay una obstrucción o una torsión del intestino, acabamos con ese intestino inmediatamente. Hacemos que se reviente el intestino. Entonces, son dos contraindicaciones grandes. Otra recomendación básica de primeros auxilios, y es lo que deben hacer en el campo, es hidratar el caballo. Pero no hidratarlo con destroza, porque antes lo están deshidratando. Hay que hidratarlo con Harman o Ringer lactato, mientras que llega el veterinario. Siempre tienen o deben de tener la ayuda de un veterinario que les identifique qué tipo de cólico es. Porque el éxito de un cólico es identificar qué tipo de cólico es. Ya lo decían mis compañeros, la cantidad de cólicos que hay. Y ya lo hemos dicho aquí varias veces, la cantidad de vísceras que hay en el abdomen, los ovarios, el útero, etc. Y puede haber una torsión uterina. Entonces la gente piensa que el cólico es por digestivo, por alimentación, y mentiras que es algo funcional, como que se torció el útero, y eso produce dolores impresionantes. Entonces hay que tener siempre la ayuda de un profesional, no se les olvide eso, la ayuda de un profesional que sepa de cólicos de caballo. Yo quiero hacer una anotación a lo que decía el doctor Sigifredo relacionado con la hidratación, y es que hidratar no es poner 1 o 2 bolsas de 500 centímetros cúbicos de suero. Primero, ni es bueno
hidratar con destroza como lo hacen la mayoría de las veces, aunque si es destroza al 5 no es tan grave como una destroza más concentrada. Al 10 o al 20. Pero el problema a veces es volumen. Mire, eso es una fórmula que nosotros usamos como marcando un número telefónico en un celular hoy. ¿Cuánto es el porcentaje de deshidratación de un caballo? Eso hay unas fórmulas o hay unos parámetros clínicos que le dicen a uno, si usted tiene un caballo en estas y estas condiciones, entonces el rango de deshidratación es cercano a tanto. Entonces normalmente hablamos de que está levemente deshidratado, moderado o muy severa deshidratación, y eso está calificado. Un caballo que llega más o menos al 12-13% de deshidratación es un animal que está al borde de la muerte, prácticamente está en shock. Entonces las deshidrataciones entre el 5 y el 10 más o menos son manejables. Ahora el problema es saber cuánto está deshidratado, pero supongamos que es un caballo con un cólico reciente, lleva 2 horas, 3 horas de cólico y si alcanzaba a deshidratar el 5%. Si el caballo pesa 400 kilos, que es un peso muy promedio para caballos criollos, y tiene un porcentaje de deshidratación del 5%, quiere decir que ha perdido 20 litros de suero. Y eso es lo que le tiene que reponer. Y 20 litros de suero son 40 bolsitas de 500 centímetros. O 20 litros de bolsas de litro. O 7 de 3 litros. Pero cuando uno llega y llama al propietario y le dice, vea, necesito que le ponga un analgésico tal, uno suave y me acojo a la idea de Sigifredo y de Lucho, de que debe ser un analgésico suave para no enmascarar signos. Hay una cosa muy importante en los analgésicos y es no colocar a repetición los analgésicos. Porque hay gente que primero colocó el bromicina-galumine, luego la dipirona, luego el bromicina-galumine. Le estamos haciendo un daño grandísimo al riñón. Entonces hay que tener mucho cuidado. O al estómago. O al estómago, con la cantidad de ese analgésico que vamos a aplicar y la frecuencia. Sí. Hay que espaciar lo mínimo 6 horas, 8. Cada uno de esos analgésicos, no poner una sobredosis, porque mucha gente dice, no, si la dosis me dio 7 centímetros, póngale 14, que eso, si poquito es bueno, mucho es mejor. Y un animal deshidratado, con medicamentos que llegan directamente al riñón y que le causan daño al riñón, con el animal deshidratado esos daños se multiplican. Y si le aumentamos la concentración y la frecuencia, todavía los volvemos más exponenciales, multiplicamos todavía más el daño. Entonces, redondeando por ejemplo lo de Javier, un caballo que necesita 20 litros, no le dé miedo, el riñón del caballo es muy inteligente. No tenemos problemas porque cuando el caballo está sobrehidratado va a empezar a orinar. Y ese es un síntoma bueno sin necesidad de poner ningún diurético. Entonces, una buena hidratación y una analgesia moderada son los primeros auxilios para un cólico. No dejar revolcar el caballo, inmediatamente llame al veterinario de confianza. Y ojalá entre los colegas y la gente que maneje los cólicos, sobre todo los colegas, cuando están en campo, cuando vean que el cólico es un cólico que no sé, que es de difícil diagnóstico, remítalo a un centro donde hayan otros recursos, a una clínica. No quiere decir que siempre que remitan el caballo va a ser quirúrgico. El cólico va a tener un remedio quirúrgico. Puede que se siga haciendo lo mismo, pero con los recursos a la mano. No es lo mismo que uno a las 8 de la noche el dueño le diga, remitámoslo entonces pues para una clínica, busque transporte, si está bien lejos, se complica la cosa. En cambio, si está en una clínica, tiene los mismos recursos y mucho mejor y muchos más, y está a 20 metros de un quirófano si es necesario hacer la cirugía. Entonces no llega un caballo deshidratado, ya con problemas graves, irreversibles, que ya no se puede hacer nada por él. Entonces hay que perderle el miedo a la remisión de los caballos hacia un centro de asistencia. Yo quiero anotar una cosa respecto al tema de hidratación, que me parece muy importante. Otros errores comunes. Primero, que la gente, usted tiene un caballo bien deshidratado y necesita ponerle volumen de líquidos. Uno ve personas poniendo el suero gota a gota. Imagínese gota a gota cuando pone 20 litros de suero. Usted lo que necesita es suero a chorro.
¿sí? El caballo tiene esa ventaja, ya lo decía Lucho, el caballo cuando se sobrehidrata, la solución es orinar. Eso no pasa en otras especies, pero con el caballo tenemos esa gran ventaja. Y otro error, que a veces tratando de mejorarle la velocidad de paso, llegan y cortan las bolsas, las abren, ¿sí? O les meten agujas para que les entre aire. Esos son métodos, esos son medios, ¿sí? Y son circuitos cerrados a pirógenos, o sea, libres de contaminación, libres de virus, libres de bacterias. Cuando usted rompe la bolsa, ¿qué está haciendo? Lo está contaminando. Y el problema es que está contaminando vía directa a la vena yugular y de la yugular al corazón. Y ahí se reparte para todas partes del organismo. Bueno, entonces ya con todos estos datos que tenemos, ¿cuál es el botiquín mínimo que debemos de tener? Lo mínimo que tenemos que tener en una finca es un analgésico, tipo dipirona, fluticina y garubine, o el que usted crea que es el mejor, que su veterinario le haya recomendado. Y suero Harman, tener 1 o 2 cajas de suero Harman y llamar al veterinario. Eso es lo mínimo que se debe tener para un cólico. Pero vuelvo e insisto, hay que llamar a un profesional que identifique qué tipo de cólico es, porque a veces creen que le pusieron el analgésico, como dijo Pineda, que el caballo se tranquilizó y lo que se está produciendo es un daño grandísimo en el intestino, pero cuando llega el quirófano lo que tenemos que hacer es acabar de sacrificar el caballo, porque ya el intestino se ha necrosado, entonces no, se perdió todo el trabajo. Aquí tenemos unas muestras de lo que nosotros hemos encontrado a nivel de todos estos años de ciertos tipos de cólicos en los caballos. Javier, habla un poquito de esto. Esto es lo que en la clínica se llaman enterolitos o cuerpos extraños. Estos enterolitos normalmente, ¿qué son? Un cuerpo extraño, que puede ser un pedazo de plástico, un pedazo de pito, una raíz. Miren aquí el centro, este es el centro del cuerpo extraño, en este caso es madera, pero podría ser pelo, podría ser una raíz, una hoja, viruta, un plástico. Entonces, dependiendo como el centro que origine este agregado, se le pone el nombre. Entonces hablamos de fitobezoares, tricobezoares, o en forma genérica. Por ejemplo, es cabuya. Este es fibra de cabuya, mírenlo. Sí, entonces, cuando llegan estos cuerpos extraños, miren aquí el componente de cabuya, mírenlo ahí, fibra de costal. Entonces lo que hace el organismo es que alrededor de esos cuerpos empieza a depositar sales de carbonatos, fosfatos y sales de magnesio y forma estos agregados. El problema de esto es que esto se vuelve un cólico recurrente, un cólico crónico. Es el caballo que te lo reportan con un coliquito hoy, va, le pone suerito, un analgésico, para el potrero, la base estómago y a la media hora está como si no hubiera pasado. Y sigue y recurre y repite el problema hasta que en determinado momento, en una forma muy casual, la mayoría de las veces metes la mano y decís, ahí hay un cuerpo extraño. Muchos de estos los hemos encontrado por una palpación incidental, otras veces aquí en la laparotomía exploratoria, ve, mira lo que hay aquí, estos fueron hallazgos incidentales. A una yegua le encontramos, ¿cuántas piedras? 17 piedras. 17 piedras. De distintos tamaños. Pero ya le había marcado 2. Dos cólicos en la misma semana. Otra cosa importante, por ejemplo, para prevenir los cólicos, yo creo que si vamos a hablar solo de la parte digestiva, debemos empezar mirando el inicio del digestivo. O sea, hay que revisarle a los caballos la boca, hay que revisarle toda la dentadura, porque ellos forman unas aristas fisiológicas por la forma anatómica de la boca, y hay que estar revisándole remolones y haciéndole una corrección de esas puntas para que el caballo pueda masticar. Acordémonos que la digestión empieza en la boca, entonces si el caballo mastica bien, va a tener una mejor digestión. El tamaño de la fibra cuando alimentamos con pasto picado, ya de pronto Javier nos va a hablar un poquito de eso, porque es importante el tamaño de la fibra y la calidad de la fibra que le damos al caballo. Darle alimentación frecuente, mantenerle siempre fibra al caballo. Es importante, porque el caballo muchas veces después de las 5 de la tarde, que se va el pesebrero,
queda sin comida, digamos, le dan un bonguito y el caballo lo come hasta las 7 de la noche y vuelve a tener comida a las 7 de la mañana, son casi 10 o 12 horas de ayuno para un animal que está diseñado para estar consumiendo por ahí unas 14 o 16 horas diarias de pasto. El caballo consume en su vida natural eso, pero la idea es uno, cuando los tiene en pesebrera, tratar de reproducirles lo más posible en la parte alimenticia ese estado natural. Eso es cierto, en esto empieza a adquirir mucho valor la frecuencia en la alimentación, el volumen de comida que el caballo recibe. En el campo la gente le dice a uno que es que los caballos comen mucho, que el caballo no levanta la cabeza y que donde come un caballo comen 10 vacas. Eso no es para nada cierto. De hecho, de los animales de explotación zootécnica, de los que menos consume es el caballo. La diferencia que él tiene es que come muchas veces al día pequeños volúmenes, y su diseño anatómico y digestivo y su fisiología está para eso. Por ejemplo, el caballo no tiene vesícula biliar porque no necesita acumular bilis. El estómago es muy pequeño porque no es un estómago hecho para acumular alimento. El intestino delgado es muy estrecho y muy largo porque es de tránsito rápido y tiene unas cámaras fermentadoras grandísimas atrás porque allá es donde tiene que fermentar comida. Entonces, mientras uno vaya en contra de eso que es fisiológico, todo terminará normalmente siendo un error. Yo le aprendí a un profesor que me decía: Javier, el día que a uno se le olvida lo fisiológico, empieza a cometer errores. Y eso es lo que hemos hecho nosotros toda la vida, cometer errores, alimentando el caballo, tratando de adaptarlo a lo que nosotros pensamos que él debe ser, y termina mal. Bueno, pues para ir concluyendo, importante revisar la boca de los caballos, hacer un plan sanitario que incluya vacunas y desparasitaciones frecuentes. Normalmente debemos desparasitar los caballos que tenemos en pesebrera cada 4 meses, cada 3 los que tenemos en potreros o mixtos, que es pesebrera y potrero. Esa sería una recomendación, y revisar la calidad del pasto. Y rotar los purgantes, es muy importante rotar los purgantes, o sea, no casarnos con una misma casa, por ejemplo, poner albendazol, poner ivermectinas, aplicar constantemente eso, no, hay que rotarlos. La recomendación es rotarlos cada año, anualmente. O sea, uno puede desparasitar un año con un principio activo específico y al año siguiente cambiar el principio activo. Hay gente que cambia de marca, no es la marca, ni la carga comercial, porque es como yo comprar gasolina en cualquier estación de servicio de distinta marca. No, si estoy comprando albendazol, cambiar el principio activo como albendazol por cualquier otro producto que no sea albendazol, que sea un praziquantel o que sea una ivermectina, etc. Y otra cosa que me parece muy importante, pues como para ir concluyendo, y a la que no se le ha dado importancia también, es el diseño de las instalaciones. Nosotros nos acostumbramos a la época del exceso, de la opulencia, de los pisos en mármol, de unos comederos de unos costos increíbles, pero unas pesebreras absolutamente en contra de lo que es la salud del caballo. El caballo es un animal que es gregario, que es social. A nosotros nos vendieron la idea que la pesebrera del caballo, para que fuera bueno, tenía que ser oscura, cerrada, impedirle la comunicación con los demás, que los reproductores no se podían tener juntos, y nos metimos en ese cuento todos. Y además entonces unas pesebreras con unos comederos gigantes, donde está la pastera, donde había un espacio grandísimo para echar mucho concentrado, y un espacio para mantener agua, y un espacio, y muchas veces ni siquiera la sal les importaba, era lo que menos les preocupaba, que tuviera para mucho pasto y para mucho concentrado. Realmente la concepción de diseño en infraestructura moderna es pensando en el confort del caballo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No, dijo, hombre, que ojalá uno tuviera pesebreras abiertas que permitan intercomunicación, donde el caballo, así esté en un 3x3, tenga un vecino al lado y otro al lado con el cual conversar, con el cual autoasearse. El grooming es muy importante en la vida social del caballo, el aseado mutuo. Eso lo hacen los amigos, no lo hacen caballos enemigos, ¿sí? Ese acicalamiento es parte de la estructura de la vida del caballo.
y además de eso, que los sitios de consumo estén en sitios distintos. Por decir algo, la pastera en un extremo, el agua en la otra, y en el otro extremo el concentrado, y en el otra esquina la sal. ¿Para qué? Para que el caballo, en vez de utilizar solo 2 o 3 horas del día comiendo, tenga que utilizar muchas horas del día comiendo y caminando, repitiendo de alguna forma lo que haría si estuviera en condiciones del pastoreo. ¿Sí? Y entonces evitamos esas sobrecargas y la aburrición, y que al caballo se le acabó el pasto, entonces se agarra a comer guano, se agarra a comer cama. De eso tenemos cólicos. ¿Cuántos cólicos de potros hay Muchos, al año? Por comer viruta. O por comer Sí. la crin a la mamá. Y sacamos taquitos parecidos hechos de crin de la mamá, los Ese casi potros que, recién nacidos. casi que es un caso epidemiológico aquí. Ajá. De 50 potros que operemos al año, hay por lo menos yo creo que creería que por ahí 40 son por obstrucción de colon menor. De colon menor. Y todos son taquitos de viruta. O de pelo de la mamá. Bueno, la gran Y, conclusión de esto... perdóname una cosa. Otra cosa es que con ese manejo de los comederos separados para las cosas, evitamos los vicios de pesebrera, que son no más que estrés en los caballos. Hay por también estar una reducido. causa de cólicos, los aerofágicos son más sensibles Los que a traen aire. desarrollar cólico que los que no tienen vicios. Bueno, Eso- una gran conclusión de esto en este pequeño conversatorio que estamos haciendo, porque hablar de cólico es hablar días enteros de ellos, de los cólicos y los tipos de cólicos que hay, es que usted debe tener un pequeño botiquín en la casa, como ya se lo dijimos, un analgésico y suero. Debe tener una persona que sepa aplicar y coger las venas, porque las venas a veces nos llegan aquí a las clínicas acabadas, no tenemos dónde trabajar. Entonces deben de tener una persona que sea aseada, que se lave las manos, que sepa que todo lo que va a usar para el caballo debe ser estéril, porque las jeringas y las agujas son muy baratas y los caballos son costosísimos. Entonces hay que tener jeringas, venoclices, alcohol, agujas y recomendarle eso al trabajador. Hombre, lávese las manos, tenga todo muy limpio, desinfecte el área donde va a aplicar los fármacos. Y tercero, llamar al profesional. Hombre, por favor, llamen al profesional. Muchas gracias, que estén bien, que les vaya muy bien en su portal equino del caballista. Sí, muchos éxitos. Ok, muchas gracias.